Vamos a ver en este vídeo el ejercicio número 12 de propiedades de los compuestos orgánicos. Dice, a la vista de los datos de la tabla, explique las diferencias encontradas entre los puntos de ebullición de, en el apartado 1, los compuestos 1, 2 y 4. Si observamos los compuestos 1, 2 y 4, pues el compuesto 1 es el butano, que es un compuesto apolar de una cadena de 4 átomos de carbono. El compuesto 2, este que estamos viendo aquí, es el pentano, 5 átomos de carbono, cadena lineal y otro compuesto apolar. Y el compuesto 4, este de aquí, es el hexano, otro compuesto de 6 átomos de carbono, ningún grupo funcional, por lo tanto es otro compuesto apolar. Las fuerzas intermoleculares entre estos tres compuestos son fuerzas de Van der Waals, dipolo instantáneo y dipolo inducido, o fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas aumentan al aumentar el tamaño de la cadena. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares son mayores en el hexano, un poco más bajas en el pentano y más bajas en el butano. Y eso está relacionado con el punto de ebullición. Por eso el punto de ebullición más alto es el del hexano, después el del pentano y el más bajo el del butano. Si nos vamos al apartado 2, dice que comparemos los puntos de ebullición del compuesto 2 y 5. Si comparamos el compuesto 2 y 5, pues el 2 ya lo habíamos analizado, este de aquí, 5 átomos de carbono, pentano, ningún grupo funcional, compuesto apolar. Y el 5, este de aquí, tiene el grupo funcional, un alcohol, un OH, un grupo funcional muy polar, y entre estas moléculas aparecen enlaces por puente de hidrógeno. Por eso el punto de ebullición del butanol es mucho más elevado que el del pentano. Si comparamos en el apartado 3 los compuestos 2 y 3, pues el compuesto 2 es el pentano y el compuesto 3 es el dimetilpropano. Tiene el mismo tamaño de cadena, pero es ramificado. Por lo tanto, entre dos moléculas del mismo volumen, del mismo tamaño, de la misma masa molecular, las ramificaciones disminuyen los puntos de ebullición. Por eso, si comparamos estos dos compuestos, uno tiene 36 grados centígrados y el otro 9,5. Disminuyen los puntos de ebullición por las ramificaciones. Las ramificaciones hacen que disminuyan las fuerzas intermoleculares. Si pasamos al apartado B, dice cómo esperaría que fuese la temperatura de ebullición del compuesto dietil-éter en comparación con la del compuesto 5. Si comparamos el compuesto 5, también tiene 4 átomos de carbono y un grupo alcohol. Este compuesto tiene 4 átomos de carbono y un grupo éter. El grupo alcohol presenta, o las moléculas que tienen un grupo alcohol tienen enlaces por puente de hidrógeno, y en el éter no hay ningún enlace oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares en este caso son mucho más pequeñas. Por eso el punto de ebullición será más bajo, el del dietil-éter, que el del butanol. C. ¿Cómo esperaría que fuese la temperatura de ebullición del compuesto CH3CH3, etano, en comparación con la del compuesto CH3F? El etano es un compuesto apolar. El fluorometano es un compuesto polar. El etano presenta fuerzas intermoleculares dipolo instantáneo, dipolo inducido. En este caso, el enlace carbono-flúor hace que ese enlace sea muy polar y que las fuerzas intermoleculares en el fluorometano sean dipolo-dipolo. Los puntos de ebullición serán más altos en el fluorometano que en el etano.
Vemos ahora el ejercicio número 13 que dice dibuje la estructura de Lewis de la molécula dicloro, difluoro, metano o freón 12 CCl2F2 y del metanal o formaldehído CH2CO. La estructura de Lewis en el primer compuesto correspondería a... Tenemos para el carbono una capa de valencia de 2s2 y 2p2. Para el cloro, 3s2 y 3p5. Para el flúor, 2s2 y 2p5. Voy a ver si disminuyo el grosor de esto. El carbono tiene 4 electrones de valencia, el cloro tiene 7 y el flúor tiene 7. Por lo tanto, si situamos el carbono aquí, flúor, cloro y cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia, el cloro tiene otros 7, el flúor también. El otro flúor lo mismo. Y el carbono tendría 4. Se establecerían 4 enlaces covalentes simples compartiendo un par de electrones. Flúor, carbono. Bueno, aquí había puesto cloro, perdonad. Flúor, cloro y flúor. 4 enlaces covalentes simples. Carbono, flúor y carbono, cloro. Al cloro le quedarían 3 pares de electrones no enlazantes y al flúor otros 3 y al carbono ninguno. Si nos vamos al otro compuesto, la capa de valencia del carbono sería la misma que ya tenemos escrita, 2s2 y 2p2. Para el oxígeno sería 2s2 y 2p6 y para el hidrógeno 1s1. En este caso tendríamos el carbono, un hidrógeno y un oxígeno. El hidrógeno tiene 1, el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 6. Y el carbono tiene 1, 2, 3 y 4. El hidrógeno forma un enlace covalente simple, puesto que el hidrógeno completa su capa de valencia solamente con 2 electrones. Luego, de esa manera, formándose el enlace covalente simple, cada hidrógeno con el carbono ya sería estable. El carbono tendría 6 y, compartiendo 2 con el oxígeno, sería estable, y el oxígeno lo mismo, 6 que tenía y 2 que comparte, tendrá 8. Luego se forman 2 enlaces covalentes simples, carbono-oxígeno, y un enlace covalente doble, carbono-oxígeno, simple, carbono-hidrógeno. Y le quedan 2 pares de electrones no enlazantes al oxígeno. El apartado B nos dice que indiquemos la hibridación del átomo de carbono en cada una de las especies siguientes. Pues en la primera especie, según estamos visualizando, el carbono forma en la primera 4 enlaces simples, por lo tanto en el dicloro, difluoro, metano tiene hibridación sp3, los 4 orbitales. Esa sería la representación de los 4 orbitales atómicos. Este no existe. Este no existe, ¿vale? Tiene un electrón desapareado. Sí que existe. Me he liado yo. Eso. Y ahora este promocionaría ahí para tener los 4 electrones desapareados. Ahora sí, tiene en el orbital atómico 2s un electrón y en el orbital atómico 2p
3 electrones. Presenta covalencia 4 después de esa promoción del electrón del 2s al 2p. La teoría de hibridación supone que esos cuatro orbitales atómicos, cada uno con sus características, se mezclan y se forman 4 orbitales híbridos idénticos que contienen a los 4 electrones de la capa de valencia. Y estos 4 orbitales híbridos están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. En el segundo caso, como el carbono está formando un doble enlace, la hibridación que tiene es sp2. Después de esta promoción, voy a continuar a partir de aquí, ya no escribo los 2 primeros pasos porque la covalencia sigue siendo 4, por lo tanto se tiene que producir la promoción de un electrón desde el 2s al 2p. En este caso, de los 4 orbitales atómicos, solo hibridan 3 y se forman 3 orbitales idénticos sp2. Esos son los 3 orbitales idénticos sp2, los de arriba eran sp3 que no lo había puesto. Y en este caso queda un orbital p puro para formar el doble enlace. Los 4 orbitales híbridos del sp3 hacia los vértices de un tetraedro, los 3 orbitales híbridos sp2 en el mismo plano hacia los vértices de un triángulo equilátero. Si nos vamos al apartado C, dice deduzca la geometría de ambas moléculas. Pues en la geometría de la molécula primera sería una geometría tetraédrica con ángulos de 109, con los ángulos del tetraedro, porque de los 4 orbitales híbridos se formarían 4 enlaces sigma por solapamiento frontal de los 4 orbitales híbridos con los orbitales atómicos del cloro o del flúor. Disposición tetraédrica. En el segundo caso, la disposición sería plana, triangular, con ángulos de 120. Los 3 orbitales híbridos se dirigen hacia esos vértices del triángulo y el orbital P quedaría perpendicular al plano del triángulo. Y la geometría de la molécula sería plana triangular. Si nos vamos al apartado D, dice que discutamos la polaridad de esa molécula. La primera molécula, la podemos visualizar aquí, tiene 4 enlaces, 2 con el cloro y 2 con el flúor, por lo tanto presenta estos enlaces, 1, 2, 3 y 4, son enlaces polares y tienen diferente electronegatividad, por lo tanto esos 4 momentos dipolares no se anulan entre sí y la molécula será polar. En el caso del metanal, también es una molécula polar porque es plana triangular, pero 2 enlaces son carbono-hidrógeno y otro enlace es carbono-oxígeno. El enlace carbono-oxígeno es más polar que los otros 2, por lo tanto tampoco se anulan los momentos dipolares del enlace y las 2 moléculas serán polares.